Nos acompaña para conversar sobre esto el doctor Carlos Sánchez Berzaín, fue ministro de Gobierno de Bolivia, es politólogo, es máster en Ciencias Políticas y Sociología y es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor Berzaín, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Encantado, Nidania. Un saludo a usted y a todas las Américas por su intermedio. Gracias. A ver, el triunfo de Rodrigo Paz pone fin a un periodo o capítulo de atrofia, por calificarlo de alguna manera, de atrofia general para Bolivia? No, Bolivia lo que es hoy día es una dictadura satélite del socialismo del siglo XXI. Es un país en el que no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Hay más de 300 presos políticos. La más notoria es la expresidenta Yanine Áñez, pero hay una cantidad importante de civiles, militares presos. ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los perseguidos y refugiados, certifica cerca de 28.000 exiliados bolivianos en todo el mundo. No hay Estado de Derecho. Bolivia es un narcoestado y es un satélite de Cuba y Venezuela en que han instalado una base militar terrorista de Irán. Bolivia es refugio de narcotraficantes y encima de eso tiene una crisis económica, política y social atroz. No hay dólares, no hay gasolina, no hay diésel. Han liquidado la principal industria del gas. Bolivia era una potencia gasífera en el año 2003 cuando derrocaron al gobierno democrático. Y además han entregado las reservas estratégicas de litio, uranio y otros minerales a Rusia y a China. Entonces el desastre es completo. Lo que marca la elección de Rodrigo Paz y los anuncios que él ha hecho es una esperanza de que en Bolivia cese la dictadura. Y esa esperanza tiene que ver con varios hechos. Primero, cuando Rodrigo Paz ganó la primera vuelta, señaló que el país estaba votando por un cambio de sistema, no solo por un cambio de gobierno. Gran señal. En el intermedio, entre la primera y la segunda vuelta, él y el candidato Quiroga viajaron a los Estados Unidos para reunirse con las autoridades del gobierno americano y recibieron con claridad la señal de que Estados Unidos estaba dispuesto a reabrir relaciones plenas con Estados Unidos, porque no hay relaciones. El año 2008 Evo Morales expulsó al embajador americano, expulsó a la DEA, rompió todos los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico y construyó el narcoestado. Pero Estados Unidos expresa su deseo de abrir relaciones normales de nuevo con Bolivia, siempre y cuando se respete la democracia, los derechos humanos, se luche contra el narcoterrorismo y avance Bolivia en un rumbo de libertad. Gana la segunda vuelta Rodrigo Paz y tiene un intercambio de comunicación con el Departamento de Estado, donde esta situación se ratifica. Rodrigo Paz tiene una entrevista con María Corina Machado, donde él respalda y recibe el respaldo a la lucha contra la dictadura de Venezuela y recibe el augurio de que Bolivia pueda retornar también por los caminos de la democracia, y toma dos decisiones de política internacional muy importantes. Anuncia que no va a invitar a su posesión ni a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y que además, la segunda decisión, que va a manejar las relaciones internacionales fundado en la democracia. Son grandes señales, hay esperanza, una esperanza extraordinaria, pero ahora, cuando él se posesione el 8 de noviembre, está por verse si tiene la fuerza, la decisión, cosa que yo espero y creo que debe ser así, de producir un cambio que le devuelva a Bolivia los elementos esenciales de la democracia, le devuelva a la república y avance en el camino de la libertad. Que no sea lo que pasó el año 2019 con la señora Áñez, un gobierno de continuidad o de continuismo. ¿Qué quiere decir continuismo? Que se quede en la estructura de la Constitución y las leyes de la dictadura y que tome simplemente el gobierno, pero no el poder, y no reponga la democracia. Ese es el punto de inflexión que estamos esperando ver y que, ya le digo, el pueblo boliviano y yo en particular tenemos la esperanza de que el presidente electo sí lo va a hacer. Ahora, no es tarea fácil, señor Sánchez Berzaín. Es decir, usted ha dicho todo y ha explicado las razones por las cuales Bolivia no es una democracia. La tarea y el reto es
multidimensional. Le pregunto, ¿la gobernabilidad la permitirá Evo Morales, que todavía está en Bolivia? Mire, la gobernabilidad depende de las decisiones del presidente. Primero, él tiene el respaldo masivo, mayoritario, en el poder legislativo, entre los senadores y diputados que le corresponden por el resultado electoral de la primera vuelta. La alianza que tiene ya hecha con Doria Medina y la cantidad de diputados y senadores de otros frentes que se van a sumar al gobierno, él puede tener fácilmente 2/3. Pero esa es la gobernabilidad formal. La gobernabilidad real radica en esto, en que además de tomar el gobierno tiene que tomar el poder, y para tomar el poder tiene que quebrar la estructura de la dictadura. Es básicamente un presidente de transición, y para hacer transición de la dictadura a la democracia hay que observar por lo menos 3 elementos. Primero, hay que terminar con la estructura dictatorial. Eso quiere decir reinstalar la Constitución de la República y volver a las leyes de la República, haciendo desaparecer el conjunto de leyes criminales, violatorias de derechos humanos que ha instaurado la dictadura, que son además una copia de Cuba y Venezuela. Segundo, no impunidad. Y ahí viene el tema de Evo Morales. Evo Morales no tiene que ir a darse a la cárcel. Evo Morales es un reo, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, por narcotráfico, por abuso de menores, por corrupción, por traición a la patria, por entreguismo. Tiene el Código Penal entero para ser acusado, y con prueba preconstituida y pública, porque además es un delincuente confeso. Él es el constructor del narcoestado y el creador de la exportación de cocaína al cartel de los soles que detenta el poder en Venezuela para exportación a Estados Unidos y otros países. O sea, Evo Morales puede ser capturado, debe ser capturado internamente, y debe prepararse su extradición para que responda a nivel internacional. Y el tercer tema es el tema de que no puede permanecer en la estructura de la democracia boliviana como institución o como partido político ningún grupo delictivo que haya sostenido la dictadura. O sea, tiene que ser absolutamente cesado y inhabilitado lo que llaman el MAS, el Movimiento al Socialismo, o cualquier grupo de organización que disfrazada de política responde al crimen organizado, al narcotráfico, al cartel del Chapare y a los grupos criminales que en estos más de 20 años han detentado el poder en Bolivia y todavía los retienen. Si no hay esos 3 elementos, el presidente Paz va a tomar el gobierno y va a ser poco a poco cercado y acosado por una estructura judicial que responde a la dictadura, por un sistema fiscal que responde a la dictadura y por la operación de calle, por los bloqueos de caminos, por los criminales, por los ataques que van a perpetrarle prontamente una desestabilización masiva. ¿Es una oportunidad para aprovechar o es una oportunidad para que Bolivia pierda o continúe por el camino de perder la democracia? Pero hay una declaración de Evo Morales que quiero comentarle y me gustaría además saber su opinión. Evo Morales declaró posterior al triunfo del presidente Rodrigo Paz que había ganado por los votos del evismo, asimismo lo señaló, que por eso había ganado Rodrigo Paz y no Tuto Quiroga. Hacemos mal escuchando la declaración de un criminal confeso como Evo Morales. Lo primero que tenemos que hacer los bolivianos, y ojalá los medios de comunicación nos ayuden, es no dar cobertura de opinión a los delincuentes que tienen que rendirle cuentas a la justicia boliviana y a la justicia internacional. De nuevo, Evo Morales es un criminal que ha convertido Bolivia en un narcoestado. Ha anulado las leyes antinarcóticos, la ley 1008 de Bolivia, para aumentar la producción de coca ilegal y con ella la de cocaína. Ha sometido a Bolivia al cartel de los soles y al grupo criminal que detenta el poder en Cuba. Ha entregado el patrimonio nacional en alta traición a la patria y en entreguismo. Además de eso, ha abusado de menores con la complicidad de todo su gabinete y de la gente que formaba parte de su grupo delictivo. Ha suplantado la Constitución de la República de Bolivia con masacres, la masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas, que está certificada e informada ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala a Evo Morales y su régimen como responsables.
puedo ocupar el resto de su programa señalando los crímenes de Evo Morales, pero lo que no puedo hacer es responder el comentario de un criminal que, entre otras cosas, está acostumbrado a decir mentiras y a sostener narrativas que le entrega el soporte criminoso del socialismo del siglo XXI. Y yo creo que el gobierno de Bolivia, que se va a instalar el 8 de noviembre, tiene que ser muy claro en eso. Si decide coexistir con el crimen organizado y no procesa rápidamente a Evo Morales y todo su sistema de complicidad, y en eso, cuando le dije no impunidad, una de las cosas que debería hacer el presidente Paz es abrogar, dejar sin efecto todos los decretos de amnistía que se han firmado en Bolivia. Evo Morales puede llegar a la candidatura presidencial del 2005 y tomar el poder el 2006 porque Carlos Mesa le firma 2 decretos de amnistía después del golpe de Estado del año 2003. En el gobierno de Evo Morales le firma decretos de amnistía a Carlos Mesa y a Jorge Quiroga. En democracia no pueden haber amnistías porque amnistía quiere decir perdón y no se perdona a los inocentes, se perdona a los culpables. En democracia lo que tiene que haber es justicia y por eso una de las cosas inmediatas que tiene que hacer el nuevo gobierno es abrogar las amnistías y a tiempo que repone un sistema judicial que sea más o menos confiable y aceptable. Me voy a quedar con su frase, en democracia tiene que haber justicia, no se perdona a los inocentes, sino a los culpables. Y me voy a quedar con el que no deberíamos darle voz a los criminales. Esa es una gran verdad. Señor Sánchez Berzaín, como siempre un gusto tenerla en el programa. Gracias por acompañarnos. A usted, Nidania, un placer. Gracias.